El pasado 12 de enero, y dentro del marco de los actos de celebración de nuestros 30 años de especialización, realizamos un diseño de trabajo sobre la ISO 37001 y como sistema de gestión anticorrupción. Y la verdad es que fue un acto bastante concurrido, asistieron más de 100 empresas y esta es la presentación que utilizamos en este acto. Vemos en primer lugar una captura de pantalla de la aplicación Compliance 3.0 desarrollada por nuestro despacho durante 2016 y cuya función principal es desarrollar un sistema de compliance entre cuyos propósitos destaca la prevención de la corrupción, es decir, la creación de un sistema de gestión anticorrupción. Vamos a hablar ahora en esta primera entrega de los datos estadísticos sobre la corrupción en España. Están obtenidos en primer lugar del Barómetro Global de la Corrupción de 2016 y cuya fuente es Transparencia Internacional en España. Y esta es la dirección de su página web donde se puede acceder al informe completo de los datos que arroja este Barómetro Global de la Corrupción correspondiente al año 2016. Una de las conclusiones es que los directivos de empresa ocupan el tercer puesto en el ranking de personas que se consideran relacionadas con la corrupción. Es decir, que se dirigió una pregunta a los encuestados en el sentido de decir cuál considera que es el origen de las personas que más relacionadas están con la corrupción en nuestro país, y los directivos de empresa justamente ocupaban el tercer puesto. El 31% de las personas encuestadas consideró que los directivos de empresa forman parte de las causas relacionadas con la corrupción. Por lo tanto, si los directivos de empresa son los que se consideran más asociados en tercera posición con la corrupción, es evidente que una forma de luchar contra la corrupción en el seno de las empresas, estableciendo mecanismos y medidas para evitar que cualquier nivel de la organización pueda cometer actos que puedan ser considerados como actos de corrupción. El 47% de las personas encuestadas consideró que la corrupción ha aumentado en España. Y se considera que la corrupción es el segundo gran problema que el gobierno debe afrontar, justo por detrás de la economía. Es un país donde la corrupción pues forma parte, es un elemento prácticamente integrado en la cultura del país por pertenecer a todo lo que es la franja mediterránea, y es algo que debemos intentar ir evitando, porque cada vez más, y esta ISO lo demuestra, las empresas van a exigir a sus proveedores y a sus clientes que cumplan la normativa de prevención de los riesgos asociados a la corrupción, y por lo tanto una empresa que no cumpla estos requisitos puede quedar excluida del mercado. Puede quedar excluida por el hecho de que si tanto tus proveedores como tus clientes te exigen que hayas establecido mecanismos para prevenir la corrupción y no lo has hecho o no puedes acreditar que lo hayas hecho, entonces es evidente pues que las empresas no querrán contratar contigo. Es la gran medida, el gran objetivo de los gobiernos europeos es homologar la normativa en relación a la prevención de la corrupción, puesto que, ya digo, en España es el segundo gran problema percibido por los ciudadanos. También España es el segundo país europeo en el que la corrupción es uno de los 3 problemas más graves a los que se enfrenta el país. El primero es Moldavia. El 72% de las personas encuestadas consideró en esta encuesta, también en este estudio, que los ciudadanos normales pueden actuar decisivamente en la lucha contra la corrupción, y que la acción más eficaz que un ciudadano normal puede hacer contra la corrupción es denunciar los casos que conozca. Por lo tanto, ya decimos, el 72% piensan que los ciudadanos normales pueden actuar decisivamente en la lucha contra la corrupción, y que la forma más eficaz de hacerlo, contestado por el 32% de los ciudadanos, y estaba en el número 1 de todas las acciones que podía desarrollar un ciudadano normal para luchar contra la corrupción, era justamente denunciar los casos que conozca.
¿Qué ocurre? Pues que si en las empresas existen mecanismos o canales para denunciar los actos de corrupción y nos encontramos con un mercado más exigente, cada vez más exigente en materia de lucha contra la corrupción y de exclusión de empresas que no cumplan estos requisitos, la propia forma de autolimpieza, de autorregulación de las empresas a través de los canales éticos va a hacer que si el empleado, el ciudadano en general, se considera como uno de los actores más eficaces en la lucha contra la corrupción a través de la denuncia de los casos que conozca, pues es inevitable que en los próximos meses vamos a asistir a un incremento de las denuncias en esta materia. Pensemos que el 88% de los encuestados consideró que las grandes empresas utilizan frecuentemente su influencia sobre los gobernantes para defender sus intereses y que debería haber normas estrictas para impedirlo. Vemos, por lo tanto, que una gran sensibilización hacia el mal uso del mercado, hacia la utilización de prácticas anticompetitivas para conseguir mejorar la posición en concursos públicos, en concursos privados. Es decir, que cada vez más hay una gran sensibilidad para que las empresas consigan acceder al mercado y consigan una buena posición en las ofertas a sus clientes, no a través de tácticas torticeras como es la corrupción, sino a través de una mejora de los productos y los servicios. Pensemos que el 80% de las personas encuestadas considera que el apoyo financiero de las empresas a los partidos políticos debería estar completamente prohibido. Ya es una cuestión de no solo ya de ética, sino también de estética. Una empresa no puede estar financiando a un partido político para después pedir réditos de esa inversión a través de una mejora en la posición en concursos públicos, una actividad pues de tráfico de influencias, cuando ese partido político ocupa una posición importante en el gobierno del país o de una comunidad autónoma o de un ente local. Por lo tanto, pues vemos que la sensibilidad hacia y el rechazo de la población hacia este fenómeno es cada vez más importante. Hay otra fuente de información que es el repositorio de datos sobre procesos de corrupción, cuya fuente es el Consejo General del Poder Judicial y se puede ver en poderjudicial.es, y este repositorio arroja los siguientes datos estadísticos para el periodo que comprende julio de 2015 a septiembre de 2016. En total fueron 1.378 personas las que fueron procesadas, no ya investigadas o imputadas, sino procesadas, es decir, como objeto pues de un escrito de acusación ya de apertura de un juicio oral por corrupción en España, ya digo, en este periodo superior a un año, de julio de 2015 a septiembre de 2016. Entonces, en este mismo periodo, 399 personas fueron condenadas con sentencia firme por delitos relacionados con la corrupción en España. Esto significa que hubo unas 5 veces más condenas que en el periodo anterior, es decir, entre 2014 y 2015. Casi 400 personas fueron condenadas por sentencia firme en delitos relacionados con la corrupción en España en este periodo. Ya digo, pues se quintuplicó el número de personas condenadas de un año a otro. 82 personas están cumpliendo condena en las cárceles españolas por delitos relacionados con la corrupción. Y el 73% de los juicios por corrupción en España acaba en condena. Y finalmente acabamos con otros datos estadísticos, estos relativos al CPI, al famoso Corruption Perception Index, que es lo desarrolla, es un estudio que hace cada año Transparencia Internacional, basado en la percepción. Por lo tanto, al hablar pues de percepciones, de elementos absolutamente subjetivos, nos basamos, como es natural, en el riesgo de que estén influidos por algún suceso, alguna noticia que ha aparecido en los medios recientemente y que puede influir en esa percepción. Pero en principio, cuando se hace este estudio, se analiza a través de una serie de encuestas también cuál es la opinión de los ciudadanos de un país en relación al índice a la corrupción que ocurre en ese país, y entonces este es el resultado correspondiente al que se hizo
para el año 2015, en el que vemos que España ocupa una posición intermedia en cuanto a color y en cuanto a posibilidad o percepción del nivel de corrupción, y vemos países en los que realmente la única forma de evitar la corrupción es no estar en ellos, es no exportar productos a estos países para evitar que en los trámites de entrada en el país por aduanas se produzcan actos de corrupción con los funcionarios de aduanas. No se podría tener una filial porque evidentemente lo que es licencias de obras, licencias de apertura de negocios, todo lo que es la relación con la administración pública puede quedar contaminada por este hecho, por el problema de la corrupción, y entonces si se actúa en estos países, pues tiene que ser con unas salvaguardas muy importantes. Vemos aquí el ranking de lo que es la primera franja, la que no llega a ser superior a la posición 83, y vemos que España ha mejorado en la posición, pero ha empeorado en cuanto al índice. Este vídeo forma parte de la presentación que hemos hecho sobre la ISO 37001, que ya sabéis que está orientada a desarrollar un sistema de prevención de la corrupción en las empresas basado en la aplicación Compliance 3.0. Esta es la presentación. En esta presentación hemos hablado solamente de datos estadísticos. En las siguientes entregas ya profundizaremos más sobre las medidas que hay que adoptar para poder disponer de un sistema de prevención de la corrupción, y también, aunque tengamos o no la ISO 37001, al menos disponer de herramientas que nos permitan acreditar el esfuerzo que hemos hecho para evitar este problema en el seno de la empresa. Si se desea más información sobre esta aplicación Compliance 3.0 que hemos desarrollado en el despacho, podéis enviar un mail a xavier.ribas@ribastic.com.